Les voy a comentar un estudio muy interesante que presenta el Observatorio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Reveló que el sector más desesperanzado tiene que ver con la juventud. Fíjate vos, desesperación, la nueva emoción que aparece luego de estos 100 días de cuarentena, según esta encuesta de la Universidad de Buenos Aires. Se destaca la palabra desesperación. Ustedes seguramente se van a sentir reflejados. Palabra que se destaca entre las emociones más habitualmente percibidas en esta encuesta. Fue tantas veces dicha por las 2.758 personas que se encuestaron tanto en la ciudad como en el Gran Buenos Aires, que apareció como una de las principales a la hora de analizar los datos junto con otras, aquellas que ya habían sido mencionadas en investigaciones anteriores: incertidumbre, cansancio, temor al futuro, angustia, tristeza, hartazgo. Vos sabés que a mí me llama la atención, no acá sino en el canal, chicos jóvenes me hacen esta. Estoy cansado, Eduardo, estoy harto. Chicos, pero no pasan los 20 años. ¿A vos, Agus? ¿Cómo la llevas? Bueno, ahí está. ¿Y tenés qué edad? 28. La mitad de las personas tienen una perspectiva negativa respecto de la duración, porque la incertidumbre, no sabes cuándo termina esta historia, y el empeoramiento de la crisis y el sector más desesperanzado de la juventud. Y es así, lo confirmo, no una encuesta tan importante como la que ha hecho el observatorio, pero sí, vos sabés que hoy en cualquier empleo vos te estás rodeado de gente joven. Yo tengo 53, hay gente mucho más joven, pueden ser mis hijos la mayoría. Pero quiero saludar a Gustavo González, es director del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Gustavo, un gusto, un abrazo. Eduardo Serenellini. Eduardo, mucho gusto. ¿Qué tal? Igualmente. Me llamó poderosamente la atención porque es el denominador común que uno está escuchando en estos tiempos aquí en la Argentina, Gustavo. Sí, te pongo rápidamente en contexto. Dale. Nosotros desde el observatorio estamos haciendo un monitoreo de tanto de la pandemia y especialmente de las medidas de confinamiento sobre la salud mental. Lo estamos haciendo desde el principio. Este es nuestro estudio número 10. O sea que en 100 días ya llevamos 10 estudios, calculás promedio, cada 10 días estamos saliendo a campo con encuestas que tienen un alto número muestral. En este caso fueron casi 2.800 casos. O sea, tenemos relevados alrededor de 25.000, 27.000 casos. ¿Van con distintos cuestionarios a los mismos casos o a las mismas personas o no? No, hay un bloque que es el bloque central de nuestro estudio que tiene, les presenta todas las opciones de estados de ánimo y de emociones, tanto positivas como negativas. Eso está repetido desde el estudio 1, porque eso lo vamos siguiendo y sacamos lo que nosotros llamamos la curva de salud mental, haciendo la analogía con la curva sanitaria. Esos están siempre presentes. Y después, en cada estudio, vamos con la coyuntura. Si aparece, por ejemplo, en este caso, nos interesaba mucho saber el grado de aceptación que tenía la nueva cuarentena, con muchas más restricciones, que implicaba una vuelta atrás. Entonces hicimos una pregunta vinculada con la aceptación, y ahí, por ejemplo, un dato muy interesante es que en este caso la aceptación fue solamente del 50%, cuando al principio en nuestro primer estudio la aceptación era del 85%. O sea, de guardarse en casa, o sea, aceptamos, claro, sí. Esto muestra a las claras que la misma medicina aplicada 90 días después no da el mismo efecto, porque la gente ya tiene otro humor social, tiene un agotamiento emocional y cognitivo muy fuerte, y entonces la población no está preparada para recibir la misma medicina que recibió el 19 de marzo. Y esto es algo que creo que se debe pensar. Ahora, cuando vos hablas de el estudio, este último, habla de los jóvenes son los que más preocupados están. ¿Por qué? ¿Por la salud psíquica, Bueno, por lo económico?
ahí tenemos, mira, te cuento esto, que es muy interesante en el cruce. Hay dos cruces que son muy interesantes, de cómo está pegando en la salud mental el confinamiento y el drama económico. Hay un cruce por edad y un cruce por clase social. El ranking de preocupaciones global, cuando no lo cruzamos, es así. El 30%, en este estudio nos dio que el 30% prioriza su principal preocupación en la salud mental. El 34%, que es la salud física, y el 36%, la economía, su situación económica. Pero cuando eso es decir, que a nivel general está repartido casi por igual las preocupaciones, pero que esto también debe llamar la atención de los dirigentes, porque está claro que la gente ya tomó conciencia que un drama que está viviendo es el de la salud mental. Uno de cada tres te dice que está preocupado por eso. Ahora, si no cruzás por edad, tenemos que el segmento joven, especialmente de 18 a 29 años, también el siguiente, el de 30 a 45, pero especialmente 18 a 29, tiene ahí una curva distinta. La preocupación por la salud física baja mucho y sube mucho la preocupación por lo económico. Claro. Y esto es esperable, digamos, y es muy entendible, no hay que tener una hipótesis. Sí, claro, pues imagino, después el adulto y adulto mayor tal vez tiene solucionado, en el caso de que lo tenga solucionado lo económico, piensa más en su salud. Exactamente, esto está invertido. En los adultos mayores es al revés. La principal preocupación es por la salud física y menos por lo económico. Pero volvamos al tema de los jóvenes. Sí. Los jóvenes son los que tienen mayor ansiedad, mayor angustia, mayor niveles en cuanto a intensidad de sentido de pérdida de la vida. Es decir, que el cuadro para los jóvenes es mucho más dramático que para los... Ahora, ¿esas no son características propias del joven, de dramatizar todo un poquito más? Y ya cuando ya pasaste años decís, bueno, hay que tomarse su tiempo, qué sé yo, ¿puede ser o no? ¿O no en este caso? Pero, mirá, yo lo que creo es que acá finalmente eso lo va a decir el tiempo, ¿no? Cuando se salga y a ver cuáles son las consecuencias que han quedado de esto. Pero a mí me parece que hay algo sustantivo que toca a los jóvenes, que lo que están viendo desde el encierro, o sea, hoy la situación es esta: estamos encerrados 24/7. Una gran mayoría, sobre todo en ambas, tenemos un encierro total. Y eso no es tanto lo que angustia, lo que genera ansiedad. Lo que genera ansiedad es que desde ese encierro estamos viendo para afuera, y cuando vemos para afuera, especialmente por las ventanas que nos permiten tener ustedes, los medios de comunicación, cuando vemos para afuera, vemos que el mundo se derrumba. Vemos que se caen las persianas de los comercios, que las industrias despiden gente. Entonces, fíjate, ese segmento 18-29, que por no tenés futuro. Tuvo su primer empleo o lo estaba buscando y llegó la pandemia y se quedó sin horizonte. Claro. Es decir, estos estresores que son fuertes, especialmente los económicos, le pegan más fuerte a los jóvenes que a los que por ahí... Ahora, yo lamento, honestamente, Gustavo, lamento que se haya armado mesas en cuanto solo al virus, pero no a las consecuencias en el mismo cuerpo del mismo ser humano, en cuanto a lo psicológico, en cuanto a todo esto que vos nos contás. Tenía que haber armado una mesa interdisciplinaria para atender todas las variables. Bueno, hoy es un fracaso, y lo digo yo, no te quiero involucrar, no sé tu pensamiento. Para mí esto es un fracaso al ser humano, seguramente quedarán secuelas, cada uno en su momento en la vida, etcétera, pero no puede ser tanto tiempo guardado sin actividad y el mundo que se derrumba a tu alrededor. Gustavo. Sí, vos sabés que sobre eso tenemos una pregunta que hicimos especialmente, no lo teníamos en los anteriores, pero es que le da respuesta a esto que estás planteando, Eduardo. Le preguntábamos respecto de la gestión de la cuarentena, de qué se debería haber hecho en términos de, por ejemplo, armar equipos de asesoramiento. Y la gente, cuando le preguntamos, ¿usted está de acuerdo con el haber priorizado lo económico o el haber priorizado lo sanitario? ¿Qué cree que está haciendo el gobierno? Hay ahí una brecha enorme perceptual, porque la gente dice,
en el 83% que el gobierno priorizó lo sanitario por sobre lo económico o por sobre lograr un equilibrio entre las dos cosas. Y cuando le preguntamos, ¿y qué hubiera aconsejado usted hacer en términos de estas tres variables? Y la gente en el 75% nos dice, tendría que haber sido un equipo interdisciplinario. Sentido común, sentido común. Y además, cuando le preguntamos, ¿y quiénes son los profesionales que usted imagina que hubiesen sido los más esenciales para estar en ese equipo que asesore a los gobiernos? Se habla en plural, los gobiernos de provincia, de Cava y nacional. ¿Sabés lo que nos dice? Que en ese equipo, además de los infectólogos, tendría que haber economistas, médicos de otras disciplinas, claro. porque vos sabés del drama que está ocurriendo a nivel de cardiología, de la descontinuidad. No se están siguiendo los mismos médicos, dicen, no se están siguiendo los tratamientos. Exactamente. Nos dicen que tendría que haber economistas, médicos de otras especialidades, psicólogos y psiquiatras. Ese debería haber sido. Entonces, ahí cuando se da esta brecha perceptual entre el deber ser y lo que uno ve que se está haciendo, esa brecha lo que genera además es insatisfacción. Porque dicen, pero ¿cómo es que no hacen esto? Y solamente el 83% percibe que lo único que se priorizó fue lo sanitario. Y de ahí también nosotros estamos siguiendo la aprobación que tiene la gestión de Alberto Fernández. Bueno, al principio, en el primer estudio, la aprobación era del 88%. Cuando veíamos los dramas que ocurrían en España, en Italia, y entonces nos pidieron a todos que nos quedemos en casa porque teníamos que prevenir. Ahí se generó una mística en toda la población. Hubo una fuerza moral para dar apoyo, para acompañarnos, y había que matar al virus, le teníamos que ganar la batalla. Hoy ese 88%, ¿sabés a cuánto bajó en este último estudio? A 52%. Claro. Entonces cayó 30 y pico. Contame, Gustavo, ¿aparece angustia, tristeza? Hay que levantar esta situación ya en la sociedad, ¿no? Yo digo, el que sale, bueno, más o menos salís, pero ves a tu alrededor y es verdad. Mira, te voy a dar un caso, tal vez ustedes ya lo estudiaron, los grupos de WhatsApp. Primeros 30 días iba, venía, chiste, van, viene, después un poquito menos. Hoy están todos muertos, no hay movimiento ni en el grupo de WhatsApp. Sí, bueno, lo que pasa además para nuestro caso en especial es que nos fueron corriendo permanentemente, y lo siguen haciendo, la vara. Es como cuando vos fíjate lo que vos te pones una meta, estás a punto de alcanzarla y cuando crees que la alcanzaste te corren. La vara y decís, no está, la meta no está cerca, ahora se alejó 15 días más. Y eso genera frustración y eso baja la moral del esfuerzo. Entonces, y además obviamente que aumenta la incertidumbre, porque ¿dónde está finalmente? Bueno, y en base a todo este trabajo que has hecho y con tu equipo, etcétera, ¿qué sugerís para la población? ¿Qué hacemos? ¿Nos entretenemos, leemos, miramos tele? Si tenés un parquecito, salí a tomar aire. ¿Qué hacemos? El que no salió de su casa más de 100 días. Claro, lo que pasa ahí, Eduardo, es que yo te puedo dar, y de hecho ahora lo voy a hacer, una serie de tips genéricos acerca de lo que nosotros llamamos conductas saludables, pero eso es muy diferencial para cada caso, porque no es lo mismo cómo está padeciendo la cuarentena aquel que está en clases vulnerables, en donde ni siquiera puede cumplir las consignas más elementales del protocolo, como lavarse las manos, porque por ahí no tiene agua potable, porque hay 8 en una habitación. Esa familia la está viviendo de una manera muy distinta que aquel que está encerrado, pero está en una casa amplia. Entonces, hay una serie de tips que uno puede dar de conductas saludables, pero que no son adaptables a todo el mundo. Por supuesto que mantener la rutina es fundamental, mantener la rutina que uno tenía pre-pandemia, y entonces lo que jamás recomendaríamos es que alguien que ya se le perdió los límites entre feriado, entre día laborable, entonces que se levante y se quede en pijama todo el día, eso está mal. Bueno, ¿qué hacías antes?
y te bañabas a las 8 de la mañana, desayunabas, le dices, hacé, tratá de replicar. Ponete la corbata aunque te quedes en tu casa, pero hacelo. Claro. Hacelo. Claro. Después, el apoyo esencial, es en las redes de afectos, en las redes familiares, de amigos. Es muy importante el compartir este momento de dificultad. Es muy importante escuchar lo que le pasa al otro, no solamente para sentirse en empatía, sino para darle para una palabra de aliento respecto a lo que te pasa a vos, y él recibirá tu palabra de aliento, la porción de lo que le pasa al otro. Está bien, está bien. Hacer deporte es fundamental, aunque sea dentro de una habitación. Esas son recomendaciones básicas. Perfecto, eso. lo básico por lo menos y general. Exacto. Gustavo, han hecho un buen trabajo en el observatorio, te agradezco mucho estos minutos. No, por favor, y saludos a todos. Gracias. Gustavo González es director del Observatorio de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.